primer lugar, estudiaremos el comportamiento del generador síncrono en vacío. Para ello, analicemos el diagrama de conexiones de una experiencia de laboratorio que se puede realizar a través de equipos LATBOL. Se requiere de los siguientes equipos: una fuente de alimentación trifásica de corriente alterna, voltaje 120-208, que suministra energía a un motor de inducción de jaula de ardilla tipo trifásico, conexión en estrella, tal como se muestra en el diagrama y en el equipo LATBOL. Este motor de inducción de jaula de ardilla transmite el movimiento rotacional al generador síncrono, sobre todo al rotor, a través de dos poleas acopladas a través de una correa, de tal manera que el giro de las RPM es transmitido al generador síncrono. A medida que el generador o el rotor se mueve, es inyectado por un voltaje de CD, con el cual podemos medir esa corriente que se denomina corriente de campo, y esa corriente es controlada a través del reóstato, que inyecta energía de CD al campo magnético del rotor. A medida que el motor de inducción hace girar el devanado de campo en el rotor, la corriente IF va aumentando desde 0 a 0.9 en este generador síncrono en la experiencia LATBOL, hasta que se logra un voltaje de 208 voltios entre terminales, que puede ser medida a través de estos dos puntos o entre la terminal 1 y 2 de salida del generador síncrono. ¿Qué parámetros se pueden medir en esta experiencia de laboratorio? Podemos medir el voltaje en el circuito de campo, que es un voltaje básicamente de 120 voltios. También podemos medir la corriente de campo inyectada y controlada a través del reóstato al circuito de campo en el rotor. Esta sería la corriente de campo, la medimos a través de un amperímetro de CD. Podemos medir también el voltaje entre terminales a la salida del generador síncrono. En esta ocasión lo estamos midiendo entre la fase 1 y la fase 2 del generador. También podríamos medir el voltaje de fase entre este punto y este para el generador síncrono. Otra medición que podríamos hacer también es medir las RPM a través de un tacómetro en el generador síncrono, o bien ya sea en el motor de inducción de jaula de ardilla. En síntesis, un generador puede ser representado a través de un circuito equivalente que contiene básicamente tres elementos: el circuito de campo, representado por el voltaje de CD, que alimenta las terminales del rotor. Tenemos también una resistencia variable o reóstato, que puede hacer variar la corriente IF que va al devanado de campo, y por ende controlar el flujo magnético que induce el voltaje en el estator. Tenemos el circuito de inducido, que tiene los elementos de voltaje inducido y la caída de voltaje, con dos componentes: la reactancia síncrona, que no es más que la suma de la reactancia de la reacción del inducido, producto de la corriente de armadura que va a través del devanado del estator hacia la carga, y que produce un campo magnético en el entrehierro con ciertas deformaciones, a lo cual se le conoce como reacción del inducido. Esa reactancia síncrona también tiene un componente que no es más que la inductancia o autoinductancia generada en el devanado del estator. Dentro de la caída de voltaje también hay que reconocer la resistencia de cobre, señalada como R de armadura, o la resistencia en el estator. De esa forma, por la ley de Kirchhoff, podemos decir que entre el voltaje inducido y el voltaje de fase, entre la fase A y el neutral, hay una caída de voltaje que puede representarse como menos JXS por IA menos RA por IA, obedeciendo a la ley de Kirchhoff. Siendo así, entonces, cuando no hay carga,
la corriente IA es igual a 0 y por ende el voltaje de fase es igual al voltaje inducido y es lo que se conoce como generador síncrono en vacío o funcionamiento del generador sin carga. En segundo lugar, tenemos un generador síncrono con carga de potencia activa y carga de potencia reactiva a un voltaje constante. Tenemos el mismo diagrama de conexión que utilizamos para el generador síncrono en vacío. Tenemos el motor de inducción de jaula de ardilla, tenemos el generador síncrono, pero en esta ocasión vamos a conectar carga a ese generador. Esas cargas son de tipo trifásico balanceada, que pueden ser de configuración estrella o delta. Pueden ser cargas resistivas representadas con un factor de potencia igual a 1 a través de su impedancia y su potencia aparente. Pueden ser cargas inductivas con factores de potencia en atraso, también representadas por su impedancia y potencia aparente o potencia activa, y carga reactiva, y también cargas capacitivas con factor de potencia en adelanto, representadas respectivamente por su impedancia o potencia aparente. Para la conexión en el equipo Latvolt, muy similar a la conexión del generador síncrono en vacío, tenemos la fuente de alimentación trifásica alimentando el motor de inducción conectado a través de una polea y una correa para transmitir el movimiento rotacional hacia el generador síncrono. Igual tenemos un voltaje de CD conectado a través del circuito de campo en el rotor por medio de un rióstato que puede ser controlado, la corriente IF que se inyecta al rotor. Pero en esta ocasión tenemos carga de tipo trifásica, que ya puede ser tipo resistiva o tipo inductiva o capacitiva, y de esa manera entonces podemos medir, por ejemplo, a través de este amperímetro, la corriente de línea que llega a ese circuito trifásico o a esa carga, ya sea resistiva o inductiva. También podemos medir el voltaje entre terminales de una fase a la otra y poder tener el voltaje entre terminales de la carga de tipo trifásico. ¿Qué cosas podemos medir entonces en el generador síncrono con carga? Podemos medir, por ejemplo, la corriente de armadura que es inyectada a la carga a través de un medidor de RMS. Podemos medir el voltaje entre terminales de fase. Podemos medir incluso el voltaje de fase en la carga, y podemos medir también la potencia activa y la potencia reactiva multiplicando el valor del voltaje RMS por la corriente IRMS, o conectar a este circuito, a este sistema, un watímetro parímetro para medir los watts y la potencia reactiva. Eso es lo que se conoce como el generador síncrono con carga. Si nosotros logramos hacer las medidas correspondientes de ese generador síncrono con carga a voltaje constante y a una velocidad en RPM, por ejemplo en 1800 RPM con 4 polos y una frecuencia de 60 Hz, lo hicimos a través de un simulador Moisan del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid en España. En este simulador podemos replicar básicamente lo que vemos en el circuito equivalente del generador síncrono, es decir, podemos colocar en ese generador la impedancia en el inducido, que sería XS y RA como valores. Para este caso sería 69 ohmios y RA de 2.5 ohmios. Podemos también mantener un voltaje constante a la salida, que sería el voltaje de fase, de 203.76 voltios con 0 grados, y también podemos medir a través de
la simulación, la corriente IA, que sería de 1.73 con ángulo de menos 25.84, lo que representa el ángulo del factor de potencia en atraso. También podemos medir el voltaje EA, que está representado en el circuito equivalente y que aquí equivale a 280.33 con ángulo de 22.12 grados en el generador síncrono, es decir, que este sería el valor de voltaje inducido a través de nuestro sistema de simulación. Y ya sabemos que el ángulo par es el ángulo Z de 22.12 grados y que el ángulo phi es el que representa para el factor de potencia de 0.9 en atraso. Y a través de la simulación podemos colocarle carga, que sería en este caso particular de 952 watts potencia activa y de 461 voltioamperios reactivos como carga en el generador para hacer la simulación y obtener los resultados a través de la simulación de la máquina síncrona que nos ofrece ese simulador de la Universidad de Valladolid. Para finalizar, con todos esos valores nosotros podemos hacer los cálculos matemáticos y establecer el diagrama fasorial con las cargas dadas con factor de potencia en atraso, de tal forma que podemos dibujar la corriente ya obtenida a través del simulador, que vale 1.73 con ángulo de menos 25.84. Podemos también representar en ese diagrama fasorial el voltaje de fase, que sería el voltaje a la salida de 203.76 con 0 grados y su ángulo de 22.25 o 22.12 en la simulación, y acá en el cálculo nos da un valor de 22.25. Luego podemos establecer de la ley de Kirchhoff la relación de V de fase con EA menos JXS y A menos RA, y aquí podemos representar el valor de IARA, que nos daría 4.32 con menos 25.84, la línea o flecha de color amarillo, y acá la verde, que sería JXS, que no es más que multiplicar J69 ohmios por el valor de IA, que vale 1.73 menos 25.84, y nos da un total para ese vector en verde que sería de 119.37 con ángulo de 64.16 grados, para obtener entonces un vector resultante EA de 280.33 en nuestros cálculos con ángulo de 22.25. Y esta es la representación del diagrama fasorial con carga, que se asemeja bastante a lo que aparece en el simulador del aula Moisen de Valladolid. Para finalizar y concluir, un generador síncrono con carga puede ser representado a través de el diagrama de carga inductiva, muy similar al que calculamos en base a la simulación, y también podemos obtener otros valores de simulación que nos darían cargas resistivas como esta, sería el diagrama fasorial, o carga capacitiva muy similares a esta. En resumen, un generador síncrono con carga reactiva y carga activa, calculado para un voltaje entre terminales constantes de 203.76 con ángulo de 0 grados, nos puede dar las diferentes combinaciones o respuestas a las cuales el generador síncrono actuaría en su salida. Y así podemos estudiar el funcionamiento del generador síncrono con un voltaje constante a diferentes tipos de carga, ya sea resistiva, inductiva o capacitiva.